días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. ¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Hoy es 24 de mayo de 2023. Con Carlos Hurtado Ordóñez y Byron Baltoano Sandino cuando son las 6 de la mañana con 29 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad. Sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer. Sin fronteras. 6 de la mañana con 34 minutos. El lunes pasado estuvo de cumpleaños Jaime Benjamín Mejía Lainez. Estuvo cumpliendo... ¡Qué barbaridad! Vos, estamos viejos. Nació en el 81, por lo tanto, 42 años, ¿no? Bueno, pues felicidades atrasadas, porque me di cuenta hasta después del programa. Compañero de trabajo aquí en la radio, editor de Somos Noticia. Y mañana está de cumpleaños la profesora Araceli. Dice que es clandestina, entonces no se puede decir su apellido. Pero es oyente de Sin Frontera y le agradecemos. Que la pase bien, profesora. Hombre, hoy les voy a contar cosas de los tranqueros y vamos a revelar algo de los magnates. Yo creo que los magnates andan buscando su camino. Ya van buscando su camino. De regreso a su patria. Creo yo. Es la única explicación. Pero bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con un individuo que se las da de periodista. Y ni siquiera bachiller fue, lo corrieron. Pero bueno. Este individuo se llama Jaime Arellano. Ya está, él feliz está en su tierra. Entonces este tipo convocó a una recaudación de fondos para poder sostener un medio de comunicación independiente, libre, que no sé cuánto. ¿Se acuerdan? Decía unas mentiras, este hombre. Inventaba fuentes que me contaron, que me dijeron. Entonces, miren qué bonito. En el 2018 recaudó $12,597. No es mucho, francamente, porque pasó. Ahora empezó de nuevo. Dicen que no ha llegado ni a $500. A nadie le hace caso. Va el primero. Este otro, que se la da quería ser presidente. Y así se puso de apodo él, el presidente. Y se cambió el nombre. Es que era muy vulgar eso, muy ordinario, ponerse Denis con una N. No, yo soy elegante. Entonces se pone ahora Denis. Ay, Dios, este pendejo, pero bueno. Dejaría de ser pinche, porque ese hombre más agarrado, mano. Bueno, cada vez que venía aquí a Nicaragua, cuando era estrella, lo rodeaba la gente ahí en su tierra natal, en Granada. Bueno, en su antigua tierra natal, porque él ya renegó todo eso. Pero ni un peso daba, ni un peso, y maltrataba a la gente. Entonces este individuo es dueño de dos ONG. Uno se llama Conexión Nica USA, porque ni siquiera es en nicaragüense que escribe, sino en Gringolandia. Y otro se llama Aguenica Incorporated. Vaya. Estas dos ONG son las mismas que anduvieron recaudando fondos para la defensa del narcotraficante Maradiaga.
lo mismo. Él con su ONG. ¿Verdad? Entonces, fíjense, en el año 2020, ustedes saben que se desató la pandemia. Recuerden que nos pronosticaron 230,000 muertos, que iba a ser una hecatombe en Nicaragua, que ahora sí la dictadura se iba a caer. ¿Se acuerdan? Entonces, el delincuente Denis Martínez, se puso a recaudar reales para comprar equipos de protección a 100 médicos y enfermeras que atendían en aquel momento pacientes COVID. Fíjense bien, comprar equipos de protección, convoca la recolecta. Él no, yo soy pobre, yo no puedo dar. Logró, hizo 2 campañas, porque la primera fue para médicos y enfermeras. Ahí recolectó $23,000. Y en la segunda, ya no era para médicos y enfermeras, era para periodistas que andaban exponiendo su vida, buscando la información sobre lo que pasaba en Nicaragua. Así de dramático. Hay telenovelas. Ahí recogió el delincuente $24,568. En total recaudó $47,568. Decime vos, ¿conoces a algún médico, enfermera, alguno de estos tranqueros periodistas que haya recibido? Y haya dicho, mira, gracias Denis Martínez, porque me mandaste esto. No, se lo roban. O los mandan para hacer terrorismo. Pero no, estafan a los donantes, que sobre todo son gente que se fue de Nicaragua hace muchos años y que le cree todavía al delincuente Denis Martínez. Bueno, ahora voy con otra. No, espérame un momentito. Aquí yo me equivoqué. Denis Martínez recogió reales para médicos y enfermeras, nada más. Ahí me equivoqué. Solamente para médicos y enfermeras. Entonces recogió en total 47,568 médicos y enfermeras. A ver, los doctores y las enfermeras que nos digan, pues, mira, a mí me mandó Denis Martínez mascarilla, la quirúrgica, que es la que vale la pena, la de $90. Eso vale una mascarilla quirúrgica y dura 8 horas. Las otras no te protegen nada, pero bueno, eso es harina otro costal. Que me diga un enfermero, a mí me mandó, fíjate, me mandó 10. Se lo robó, hombre, se lo robó. Y la otra, la que sí recogió para los periodistas, fue la tal Berta Valle, la mujer del narco, la que dice que es influencer, broadcaster. Dice que ella era la más importante influencer de la televisión. Tal vez su marido en la cárcel la veía, Maradiaga. Pero bueno, la Valle y un tal Eduardo Pichardo, no me suena, vos. Esta tiene uno que supuestamente es para libertad de expresión, se llama Voces en Libertad. Esta fue la que recogió los reales para los periodistas. 17,743. Así que ustedes, tranqueros, vayan a reclamarle a la Valle que se robó esos reales y no les dio ni un centavo. Ella recogió en nombre de ustedes, que les iba a mandar mascarillas y no sé qué cosa para que se protegieran, porque ustedes andaban poniendo en peligro su vida frente al COVID. Reclamen en la Valle, otra delincuente. Y ahora aquí vamos con lo bonito. Esto sí es genial, hombre. De veras que sí. Fíjense bien. Todos sabemos aquí en Nicaragua que la fase armada del golpe que desató Estados Unidos fue parcialmente financiada por los magnates, por los Ramiro Ortiz, por los Carlos Pelas, por los Zamora, por Tano Baltodano, por Piero Cohen. Me olvida alguno, ahí me queda alguno, esa casa, y me faltan, 1 o 2 me faltan.
Esos piches que son otros delincuentes, nada más que se visten de saco y corbata, aparecen en grandes revistas ahí. El empresario, altruista. Entonces toda esta pandilla financió compra de armas, sostenimiento de los tranques, la campaña de desinformación y de calumnia. Toda esa gente. Y se salvaron, hermano. En esa peinada que hizo el presidente Ortega de los principales cabecillas de la fase armada del golpe somocista, los dejó indemnes a los magnates. Y están algunos de sus ejecutores, sí, ya lo mandaron a su patria, como a Guerri, como el otro Rivas, el que destruyó el Nuevo Diario, que además ese tenía armas en su casa. Pero a los magnates no los tocaron. Y ahí están haciendo reales. Porque están haciendo reales de verdad, hermano. O ve algunas de esas empresas que ellos tienen, de las comerciales, están hasta la pata. Y ya no se diga el guaro. Aquí tengo uno que hace millonario, uno de esos, hermano. Un diario. ¿Ah? Sí, hombre. O sea, están haciendo reales. Siempre han hecho reales. Y con Daniel han hecho mucho más reales de lo normal. Porque hay condiciones favorables. Hay seguridad. La gente ahora va a la escuela, tiene un mayor nivel académico. La gente ahora no se muere por una gastroenteritis, tiene salud gratuita. Hay carreteras por todos lados. Hay energía eléctrica en casi todo. Ya nos queda menos del 0,5% ya para llegar al 100% de las viviendas en Nicaragua con energía eléctrica. Entonces todo eso mejora el nivel de vida y favorece los negocios de ellos. O sea, es parejo, pues favorece el bienestar de la gente y también favorece el clima para que ellos hagan reales. Bueno. Entonces, estos delincuentes de saco y corbata quedaron indemnes, impunes. Entonces uno dice, bueno, a lo mejor recapacitaron y están ahora como la avestruz. Operación Cuzuco, le decíamos nosotros, me acuerdo, en los años 80. Cuando uno metía la pata, decía, Operación Cuzuco, hermano, para que no te vuelvan a ver, para que se les olvide que metiste la pata. No, ¿qué va a hacer, hermano? Hay una entidad que se llama Diálogo Interamericano. Esa la dirige un agente de la CIA, que sabemos que es un agente de la CIA, y por eso ya no viene a Nicaragua. Antes de la fase armada del golpe ya no venía, porque sabía que lo teníamos visto. Un tal Manuel Orozco. Entonces es una tribuna de los intereses de Estados Unidos para América Latina, en particular para Nicaragua, porque Orozco desgraciadamente nació aquí. ¿Verdad? Y vomitan. Eso no es afirmaciones políticas o análisis, no, vomitivo, o sea, insultan, vomitan, calumnian, a eso se dedican. Fíjense, en esa, ¿cómo se llama? Directiva de ese diálogo interamericano, además que es la fuente favorita de los chamorros. Y cuando dice ya, es que es los prestigiosos, prestigiosos agentes de la CIA, los agentes de la inteligencia de Estados Unidos. Pero, puchica, ¿qué creen? ¿Que tomamos a todos con un dedo? No, nos creen estúpidos, por Dios. ¿Quiénes están en la directiva? Oigan la directiva de estos delincuentes. Laura Chinchilla, la tipa más antinicaragüense que ha pasado
en el Palacio Presidencial de Costa Rica. Y además otra vinculada a los narcotraficantes, y eso está probado. Viajaba en aviones de los narcos, probado. Estafó al pueblo de Costa Rica con la famosa carretera que iban a hacer, ¿verdad?, paralela al río San Juan. Solo abrieron una trocha y se gastaron millones de dólares y se lo robó ella. Esta es de la extrema derecha, pero además la pobrecita que se cree inteligente, ¿me entendés? Y es una pobre diabla. Pero bueno, ahí está también otro que alguna vez, fíjate lo que verá, alguna vez este hombre, yo recuerdo haber leído sus textos sobre economía política en los años 70. Era un hombre interesante, analizaba el capitalismo y denunciaba cómo se hacía la acumulación de riquezas. Me acuerdo que estudiamos algunos de sus libros. Fernando Enrique Cardoso fue presidente de Brasil, pero se transformó en un hombre de extrema derecha. De veras. Bueno, no es el primero, ya vamos a hablar de otras que andan en esos patines. Otro directivo, Ernesto Zedillo, el delincuente que saquea México, el que privatizó los ferrocarriles, por ejemplo. El del Fobaproa, el que privatizó la deuda de los banqueros. México sigue pagando esa deuda y pagará 20 años más, porque asumió como propia la deuda de los banqueros pagando intereses. Solo en intereses ya pagaron todo lo que debían haber pagado los banqueros. Y siguen pagando, faltan como 20 años. Ese. Después está Ricardo Lago, otro. Este fue disque socialista, presidente de Chile. Y ahí en quién está ahí también. Aquel que fue subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos, Tom Shannon, que se la daba de liberal. También está ahí metido. Es importante todo lo que te estoy contando para que entendas lo que vamos a revelar. Otros que están ahí, otra delincuente, la Michelle Bachelet, que se dedicó a mentir y calumniar no solo a Nicaragua, a Venezuela, a todo mundo, a todo lo que eran gobiernos populares o simplemente no sometidos a las políticas yanquis. La Michelle Bachelet se encargó de ponerlo en la pacotilla, utilizando como instrumento los derechos humanos. La Bachelet. Otro que está ahí, imagínate que es impresionante, era Sebastián Piñera, el que era el presidente de Brasil, de Chile, perdón. Bueno, Boric es más, ¿cómo te dijera yo? Más derechista que Piñera, sí. El de ahorita es peor que Piñera, pero bueno. Ya llevo 3, el presidente de Chile. Lago, la Bachelet, Piñera, ¿verdad? Otro más, Jorge Quiroga. Este es boliviano, extrema derecha. Luis Guillermo Solís, ahí en Costa Rica lo detestan por ladrón. Este fue el que rompió el bipartidismo en Costa Rica. Pudo haber aprovechado eso, ¿verdad? Lo detestan ahí en Costa Rica, Luis Guillermo Solís. Otro, Juan Manuel Santos, el expresidente de Colombia. Y otro directivo es nada más y nada menos que el banquero Ernesto Fernández Holman. Nica, nació aquí, pues. Este es el de los helicópteros, hombre. El de los negocios con Vladimiro Montesinos, que fue el hombre que sembró el terror en Perú, siendo la mano derecha de Alberto Fujimori. Entonces, Fernández Holman lavaba el dinero que se robaba Montesinos y Fujimori. En serio. Ese es Fernández Holman. Entonces, ¿qué es lo más interesante de esto? Porque este es el Consejo de Liderazgo. Resulta que todos estos magnates, junto con otros de otras partes del mundo, donan anualmente una determinada cantidad de dinero para el funcionamiento de esta plataforma de propaganda de Estados Unidos, que difunde los intereses
del imperialismo norteamericano según qué país. Entonces, Ramiro Ortiz, el dueño del Banco de la Producción del Banpro, y Carlos Pelas, tiene un banquito, ¿no? Un chiquito, pues, para manejar su realito. ¿Cómo es que se llama el Banco de Pelas? No, hombre, uno que es nuevo, que ahí queda el edificio, un edificio como de 4 pisos allá, queda en el bulevar entre Villafontana y la Jean Paul Jenny. Inter no sé cuándo, no me acuerdo cómo se llama ese banco. Chiquito. Pero maneja los reales de ellos. Pero además tiene la Toyota, tiene la Toña, tiene la Victoria, tiene la Flor de Caña, tiene la San Antonio. Entonces estos dos ayudan a financiar esta plataforma de Estados Unidos. El año pasado entregaron entre $50,000 y $99,000. Aparece en esa franja. No se sabe cuánto, por lo menos 50,000. Y puede ser que 99,000, no sabemos. Ramiro Ortiz y Carlos Pela. Ellos saben a quién se la están dando. Ellos saben cuál es el propósito de esa plataforma en cuanto a Nicaragua. Y a sabiendas de eso, están financiando. ¿Qué quieren hacer entonces? Están provocando. ¿Me entendés? Interesante, mano, interesante. O sea, que no han escarmentado. Eso significa, no escarmentaron. Ellos siguen en su onda. Que hay que votar a Daniel Ortega. Que hay que quitarle el poder al pueblo de Nicaragua. ¿Cómo va a estar el pueblo mandando? No, hombre, nosotros nacimos para mandar. Tenemos que volverles a poner la bota. Esa es la lógica. Porque ellos se sienten nacidos para mandar. Nacidos para mandar tras bambalinas, pero nacidos para mandar desde el poder político. Pero nacidos para mandar. Ellos no están para ser mandados. Uy, ¿qué es eso? Que los indios anden mandando, que los negros anden poniendo ministros. No, hombre, si nosotros somos la raza superior, eso se cree en ellos. Y eso que Ramiro Ortiz empezó su fortuna robándole a los Pelas. ¿Te sabes eso, no? Él era un vendedor de seguro del viejo Pela, allá en Miami. Y se le robó los clientes y así comenzó a hacer su fortuna. En serio, esos pleitos no se pueden ver ni en pintura esos dos, pero los dos unen intereses alrededor de Estados Unidos. O sea, los gringos los unen. Estos son dos de los magnates que tuvieron que comprar toneladas de papel higiénico antes del golpe militar, porque los gringos le habían dicho que si no se sumaban, sacaban a sus hijos de las universidades, les congelaban sus cuentas bancarias allá, que tienen reales, y en los paraísos fiscales, y los comenzaban a investigar por lavado de dinero. Entonces estaban, ¿ves?, con una diarrea incontenible. Entonces compraron toneladas de papel higiénico, implorándole a los gringos que no, ya voy. Y entonces le dijeron a Aguirre, salite de allí, porque Aguirre era su empleado, pues. Y empezaron a darle los reales a los tranqueros. Ya saben lo que pasó. Entonces estos no escarmientan, siguen en las mismas. Entonces cuando les caiga la teja, van a decir qué barbaridad, qué horrible, mira cómo me trata Daniel Ortega. Ellos están a la par de empresas como la BMW, la de los carros, o la British Petroleum, la que explota sobre todo el petróleo, la reserva petrolera del África. La ExxonMobil, esa anda en todos lados, y en Venezuela también, en Ecuador. Facebook, o sea, Zuckerberg, el hombre que le pusieron, que le compraron su idea y lo pusieron al servicio de los servicios de inteligencia, que son como 80, creo, agencias de inteligencia de Estados Unidos. La CIA, la NSA, un montón ahí. Hay cuadros de la CIA que son los que dirigen
la vida cotidiana del Facebook. Bueno, Facebook también financia esto. Ya. Para que veas pues cómo es la onda. Felipe Bosch, 2 inversiones. El gobierno de Japón, la Cancillería de Japón. ¿Quién más, vos? ¿Quién más? Un tal Juan Carlos Carvalho, este sí que no sé quién es. La Fundación Luxi, que esta es una fundación de maldito, Alberto Martel. En fin, la NBC, pues Telemundo, también financia esto. Entonces cuando salgan ahí, diario salen en Telemundo, ¿no? En los noticieros de ellos, la NBC, y entonces Diálogo Interamericano era prestigioso. No, pues si ellos lo pagan. Entonces no escarmientan. Y después dicen que uno es el malo. Les perdonaron la vida porque había suficiente documentación y pruebas de lo que ellos hicieron en la fase militar del golpe. ¿Se acuerdan el hijo de Piero Cohen, ahí en Upoli? ¿Se acuerdan de eso? Ahí tengo el video yo guardado. Pero además, en Chinandega hicieron desastre. Y por eso se llevaron su leccioncita ahí en Chinandega. Este es el mismo, ese que andaba ahí en Upoli, es el que mató a su amigo, ahí en la finca, en la hacienda, ¿cómo le dirían a eso? El feudo de los Cohen ahí en Chinandega. Ahí fue que mató a su amigo. Por pleitos de narco, porque son lavandería. Los Cohen son lavandería. Entre otras cosas, ¿verdad? Bueno, entonces no escarmientan, hermano. No se quejen, ¿verdad? Que no se quejen. Vamos a hacer una pausa, son las 7 de la mañana. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7 de la mañana con 4 minutos. Hoy habla el hombre, hoy habla Daniel, porque van a entregar los buses nuevos, los que vinieron recién hace como un mes. Y a los que andan conduciendo vehículos, sepan, no circulen en los alrededores del antiguo estadio. Está cerrada toda esa zona, hay un perímetro de seguridad bastante amplio. De manera que desde Montoya, por ejemplo, rumbo este, no se puede ya pasar. Desde, ¿cómo era ese llamaba? Bueno, desde la CST rumbo norte no se puede pasar. Lo mismo allá desde digamos, de la dupla norte, el Ministerio del Trabajo, rumbo sur, no se puede pasar. O sea, hay un círculo, perímetro de seguridad. Ahí están estacionados los autobuses en el nuevo parque. Ahí, no sé, creo que se llama, no sé si 18 de mayo, algo así. Que quedó precioso, por cierto. Sandino montado en su mula. Ahí en las antiguas instalaciones, en el antiguo Estadio Nacional, que ahí se va a hacer todo un complejo. Rosario lo anunció hace meses y ya se culminó la primera fase. Entonces ya saben, pues hoy el presidente Daniel Ortega entrega los autobuses y está cerrado esa zona para que no circulen. ¿Verdad? Hoy es el aniversario de Pomares. Espérame, antes de eso. Miren, es que yo lo leí, se me olvidó. Ya después lo recuperé, sí. Les voy a poner un tweet. Un mensaje publicado en Twitter por la vicepresidenta de Colombia, que se llama Francia Márquez Negra. Que agarró prestigio trabajando por los negros y trabajando por grupos minoritarios, por los indígenas, luchando por sus derechos y tomando esa bandera, ¿verdad? Pero hemos descubierto por su propia confesión que ella no es autónoma, que no es sincero su compromiso ni con las mujeres, ni con los indios, ni con los afrocolombianos. No.
esta tipa está financiada por George Soros. Digamos, ese es otro delincuente, que es la única palabra, un delincuente internacional que promueve los golpes de Estado en cualquier parte del mundo. A eso se dedica. Y tiene dos vertientes: los ONG y los medios de comunicación. Aquí en Nicaragua, Soros empezó a invertir en el 2006. Me consta lo que estoy diciendo, ¿verdad? Y la sede de Soros estaba en Guatemala. Ahí convocaban y los hacían creer, algunos periodistas se creyeron el cuento de que era por el periodismo independiente, investigativo, alternativo, ocupando todas las técnicas. Mentira. O sea, él tiene una plataforma que se llama Open Society, sociedad abierta. Esta es la que financió golpes de Estado en Medio Oriente, en Europa, en el centro de Asia. Le ha dedicado miles de millones de dólares a esto. O sea, su vertiente, repito, son financiar ONG que apuntalen sus prioridades, ¿verdad? Y van en aquellos países donde está en riesgo la hegemonía de los yanquis, del imperialismo norteamericano. Ahí se meten y hacen un trabajo a largo plazo. Medios de comunicación y ONG, para convertir a esos ONG en el poder real, alternativo, confrontativo con el poder político cuando no está subordinado a los intereses yanquis. Pues la Francia Márquez publicó un tweet, un mensaje en su cuenta de Twitter de cuando anduvo en África, porque anduvo en África. Dice que buscando sus raíces, ¿verdad? Gracias a Open Society por su apoyo financiero y logístico. Pongan cuidado. A nuestra visita de alto nivel a Sudáfrica, Kenia y Etiopía. Y oigan lo que sigue, la que dice la Francia Márquez. Reconocemos a George Soros, al delincuente Soros, su aporte al fortalecimiento de las democracias en América Latina y el Caribe, y el papel de las comunidades étnicas frente a la crisis climática. Eso dice la Márquez. Le responde a alguien que se llama Aníbal Garzón, supongo que español. Agradecer al experto en injerencia, el multimillonario George Soros, por su apoyo económico en los costes de la visita diplomática de Colombia a África, es una pérdida de horizonte sobre quién es el enemigo de pueblos originarios. No olvidemos que el capitalismo mata comunidades. Otra lectora que se llama Indriana, con H en medio. Ahí es cuando Open Society le va a pasar la factura. Lamentable este suceso para la vicepresidenta y para el proyecto de país en Colombia. Muy peligroso esto. ¿Por qué lo leo? Porque, miren, la desgracia. A ver, voy a recordar un evento histórico primero, para que entendamos lo que yo creo que está pasando, que es una desgracia. En los años, 60, el Concilio Vaticano II, el Vaticano, de la Iglesia Católica, adoptó como bandera la justicia social para, no es exactamente castrar, pero sí difuminar la lucha por el socialismo. Entonces se adoptó, cada vez con mayor extensión por todo el mundo, el concepto de justicia social, que era para contraponerlo a socialismo. Y de pronto aparecieron organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario o el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, incluso gobiernos, hablando de justicia social, gobiernos capitalistas y pro-yanqui. Primer ejemplo. Segundo ejemplo. Este es al contrario. ¿Qué pasó en los años 70, mediados de los años 70? Triunfa la revolución en Kampuchea, que así se llamó ese país. Ahora recuperaron el nombre de Camboya. Y entonces el primer ministro era Phnom Penh, en nombre del Partido Comunista.
e hicieron un genocidio en Campuchea. Asesinaron como a 3 millones de personas, vaciaron las ciudades, obligaron a los profesionales a salir de las ciudades e irse al campo porque era pequeño burgués ser profesional. Así. Y yo estuve en el Museo de la Ignominia, ahí en Phnom Penh, en la visita que hizo el presidente Ortega en los años 80. Ahí estuve, ellos no me pueden echar cuento, yo vi eso. Y yo oí el testimonio del canciller. ¿Ya? Sí, fue horripilante. En nombre del comunismo. ¿Vos crees que alguna vez va a levantar cabeza entre el pueblo de Camboya el comunismo? Nunca. O sea, desbarataron los ideales. Fue una cosa espantosa eso. Espantosa. Otro día podemos contar más cosas. Segundo ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre ahora? En esa lógica, lo que ha hecho el imperialismo es, solo a su servicio, es adoptar las banderas tradicionales de la izquierda, del movimiento popular, y pervertirla. Aparecer como que son grandes defensores de la igualdad racial, y ellos son los principales racistas. Decime vos, ¿cómo vas a creerle vos a un representante del gobierno de Estados Unidos que está por la igualdad racial si ellos son los que inventaron la segregación racial en Estados Unidos y la siguen manteniendo? Vean la población de las cárceles. ¿Cuál es lo predominante? Los negros. Porque son los que carecen de oportunidades. Hay una política oficial racista. ¿Cómo le vas a creer vos a Estados Unidos que está por la igualdad racial? Pero así es. Entonces, andan con ese discurso, compran ese discurso, deforman esas banderas, las castran en contenido de esas reivindicaciones, aparecen como defensores de los indígenas. ¿Y quiénes son los que acabaron con los pueblos originarios en Estados Unidos? Que los confinaron a reservas que parecen campos de concentración. No fueron los yanquis. ¿Quiénes son los que han patrocinado el aniquilamiento de las minorías, de los pueblos, que los han hecho minoría, los pueblos originarios de Colombia, por ejemplo? Los gringos, la Coca-Cola famosa por matar indios y sindicalistas. Ahora ellos son campeones de la libertad sindical. ¿Quiénes son los que asesinaron a los héroes de Chicago? Por lo cual se celebra el 1 de mayo como Día Internacional de los Trabajadores, no lo de los colaboradores, de los trabajadores, y como Día Internacional de los Trabajadores y no del trabajo. ¿Quiénes son? ¿Ya? Es decir, y agarran ahora esa bandera, la libertad de prensa. ¿Cuál libertad de prensa? Si ellos tienen preso a Julian Assange por difundir verdades, por divulgarle al mundo lo que de verdad ellos estaban haciendo, y lo tienen preso. ¿Qué cuál libertad de prensa si tienen prohibida la difusión de los medios rusos en todos sus territorios, en sus canales de televisión? No podés oír a un medio ruso en ningún idioma. ¿Cuál libertad de expresión? ¿Estamos claros? Entonces, la Marque es un fruto de esa política. Es una traidora, una vendida. Así es claro, pues. Entonces, está usufructuando como propia la bandera legítima del pueblo afrocaribeño, sobre todo el afrocolombiano, de los pueblos originarios de Colombia, de las grandes mayorías campesinas que han sido violentadas durante siglos, perseguidas durante siglos. Ella aparece como esa bandera y realmente lo que está haciendo es pervirtiendo. Noel Campbell me mandó un video de una dirigente de los raizales de San Andrés, una mujer de apellido Uribe, por cierto, me llamó la atención el apellido. Entonces le preguntan por ese viaje de la Marque al África. Dice que va buscando sus raíces. Entonces dice, yo lo que quiero, dice, no es ir a África, yo quiero ir a Nicaragua a buscar a mis raíces, porque ahí tengo a mi familia. Y es verdad, en Bluefield, en Pearl Lagoon.
Lo que queremos los raizales es que nos dejen viajar a Nicaragua, porque lo tienen prohibido. Que si abran la ruta entre San Andrés, que es nicaragüense, pero se lo robaron los colombianos amparados por los yanquis en 1927, entonces bueno, 26, perdón. Entonces bueno, déjenos ir, reencontrarnos, reunificar la familia de los raizales, porque la mitad está en Bluefield y Pearl Lagoon, y la otra mitad, y en Corn Island, y la otra mitad está en San Andrés y Providencia. Bueno, eso se lo decía a Lamarque. ¿Me entendés? Lamarque andaba buscando sus raíces, dice, en África, pero lo que andaba era paseando. Se fue a pasear, Paganini por Soro. Y ella agradeciéndole, gracias por pagarme el avión, por pagarme el hotel y por pagarme otras cosas, ¿verdad? Qué triste, ¿verdad? Y lo hace en nombre de los negros de Colombia. Eso es lo que da rabia. Pero bueno, se van quitando las máscaras. Son las 7:17. Vamos a cambiar radicalmente de tema. Vamos a hablar ahora de nuestro héroe. Empiezo con Pomares. Hoy es su aniversario. En la madrugada del 24 de mayo de 1979 expiró en uno de los cerros que rodean Jinotega el Danto, el viejo Pancho, el comandante Germán Pomares Ordóñez, herido el 22 en el ataque a Jinotega y finalmente muerto allí. Y yo siempre recuerdo a Pomares. Ahí en el viejo hoy hay eventos especiales porque en la edad viejano y los viejanos están muy orgullosos de su aporte a la revolución. No solo por Germán Pomares, hay muchísimos viejanos. Y ahí tenemos unas entrevistas que las tenemos guardadas sobre lo que pasó el 1 de agosto. Y vamos a ver cuándo, porque es un poco largo y hay que trabajarlo bastante. Pero hoy también fue asesinado Ambrosio Mogorrón, un muchacho, un chavalo, fíjate bien, se había graduado de enfermero recién, estudió en Madrid, en España, pero él se crió en Bilbo, la capital de Euskal Herria. Nació en un pueblecito ahí en Cuenca, pero su familia emigró buscando pegue, buscando la comida, se fue a Bilbo, que en aquella época era tierra de oportunidades, en la plena dictadura franquista. Entonces estudió enfermería ahí en Madrid y se presentó como voluntario para venir a alfabetizar a Nicaragua en el 80. Y se quedó. Como era enfermero, y lo mandaron al lado de Bocay. En aquel tiempo, hace 40 años, 44 años, Bocay todavía era difícil llegar a Bocay. Ahora ya hay carretera, adoquinada, Daniel la hizo. Pero en aquellos tiempos, hermano, esos lodazales, y a mí me tocó todavía ir ahí, no, fregué, son como 15 kilómetros entre el Empalme y Bocay. Y lo recorría como en 1 hora y media. Aquellos pegaderos, pero bueno, además, sumamente lluvioso, era selvático totalmente eso. Ahora ya no, hermano, lo hemos destruido eso. Pero bueno, entonces en esos tiempos ahí llegó muy bien. Entonces ahí no había llegado médico ni enfermera. Entonces prácticamente Ambrosio era el médico de ahí. Incluso se metió a hacer un estudio sobre la lepra de montaña. ¿Verdad? Llevaba como 2.500, algo así. 2.500 pacientes estudiados. En eso andaba. Entonces, ¿cómo lo matan? Él viene en compañía de un grupo de civiles, creo que eran 9 los compañeros, en una camioneta de tina. Vienen de Bocay, van al CUA. En aquel tiempo, el municipio se llamaba el CUA Bocay. Bocay no era municipio, era parte del CUA. Entonces, vienen en esa carretera, y ahí cuando pasan por el Cedro, que queda como a 10 kilómetros más o menos de Bocay, los emboscan. ¿Y a qué iban? Adivinen a qué iban. A buscar la vacuna. Porque estaba la campaña de vacunación. A eso iban. Y ahí los mataron. A Ambrosio Mogorrón. Como a 14 kilómetros queda el Cedro. Lo mataron a él junto a otros 8. Mataron a 9 de los 10 que iban en la tina. No tengo los nombres, es mi desgracia. De los otros compañeros, porque toda vida es importante. Y metieron un RP, un cohete, hermano.
despedazados los cuerpos. Tenía 33 años. Y en el año anterior, eso fue en el 86, en el 85 le dieron la orden José Benito Escobar a Ambrosio Mogorrón. Un ejemplo de internacionalista, ¿verdad? Nunca pidió ningún privilegio, vivía como todo mundo, trabajaba como mucho más que todo mundo. Trabajaba día y noche. El hospital primario de Bocay lleva su nombre. Y como ahí gobernamos hasta hace poco, logramos ganar esa alcaldía en el periodo de 2016, si mal no recuerdo. Entonces ahí ya han olvidado a Ambrosio Mogorrón. Ahí pusieron una placa para el 29 aniversario. En el 2009 le pusieron una placa. Y estaba bastante deteriorada. No sé si ahora ha mejorado eso, pues. Pero honor y gloria a Ambrosio Mogorrón. Y quiero registrar ahora algunos asesinatos, hermanos, que han ido ocurriendo a lo largo de la historia. ¿Y por qué los quiero contar? Hombre, porque son gente anónima hasta ahora. Campesinos desaparecidos por la dictadura, chavalos de los barrios de Managua, de los barrios de León. Empiezo con Julio Varela, este chaval de Villa Don Bosco, de aquí en Managua. Hay otro chaval de ahí de Villa Don Bosco que también que ahí no he encontrado sus datos, pero son dos los chavalos. Este cipote nació el 16 de marzo del 62. Vivía en la casa D99 de Villa Don Bosco. Esa calle lleva ahora el nombre de Julio Varela. Le decían Varel porque a su papá también así le decían, Varel. Estaba trabajando como ayudante en tareas administrativas en un hospital de Managua y empezó a colaborar con el Frente. Trabajaba en enfermería. Un oreja lo denunció y la guardia lo dejó esperar a la salida del hospital, se lo llevó. Ya saben lo que pasa, lo que pasaba en ese entonces con la guardia. Y apareció, algunos dicen que el cuerpo apareció en los predios detrás del Rubén Darío, donde está hoy el Salvador Allende. No, ahí más bien es el Paseo Solotrán, donde está las réplicas de las iglesias y de la casa de Rubén Darío y de la casa de Sandino. En esa zona. Ahí eran predios para ir a tirar los cuerpos de los chavalos. Ahí aparecían diarios 8 o 10. La Cuesta del Plomo, el Camino de San Isidro Bola, el Camino de San Isidro La Cruz Verde, allá los cebollales de la fuente, atrás de la Ariel Darce ahora, por los repartos chic, rumbo a la colina, todo eso eran cebollales, allá aparecían los cuerpos. También allá detrás del aeropuerto, en el lado de los Sábalos, todo eso eran zonas para ir a tirar chavalos que asesinaban. Entonces, algunos dicen que ya apareció, pero la verdad es que la familia nunca recuperó su cuerpo, esa es la verdad. Pues. Rendimos honor también a Varel, a Julio Varela. Quiero hablar de estos campesinos de La Tronca. La Tronca es la cuna del sindicalismo campesino. El Partido Socialista hizo una labor extraordinaria ahí. La Tronca queda en el municipio de La Dalia. Eso era zona de haciendas cafetaleras, pero con mucha, ahora ya no tanto, pues. Por lo tanto, con muchos árboles para proteger el café, ¿no? Entonces, ahí se fundó el primer sindicato campesino el 15 de mayo de 1961 en La Palma, ahí en La Tronca. Bernardino Díaz Ochoa, Benigna Mendiola, la tierra de ellos. Entonces, no es cualquier zona, La Tronca. ¿Entiendes? Y ahí, entonces, los terratenientes, que eran los terratenientes, ponían los jueces de mesta ahí, en connivencia con la guardia somocista. Entonces, los terratenientes se encargaban de desaparecer a los líderes campesinos, o ni siquiera líderes, simplemente afiliados al sindicato campesino. Se encargaban los terratenientes por encima de la guardia. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos. 2 campesinas de La Tronca se vienen a Managua, se van a la prensa, la entrevistan en la prensa y el titular de una notita chiquitita metida en páginas interiores, otros dos desaparecidos en La Tronca.
2 campesinas originarias de la zona rural de La Tronca dijeron que harán las gestiones pertinentes para saber el paradero de los familiares suyos desaparecidos hace más de 2 años. Te estoy hablando que esta publicación fue en el 73 y eso pasó, en el 72 y eso pasó en el 70. Tenían 2 años de desaparecidos sus familiares. Ahora vamos a decir sus nombres. Faustina Salgado, una de las campesinas, dijo que los desaparecidos en el caso que a ella le afecta son 3 personas. Sus hermanos Horacio y Leonardo Salgado Martínez y su cuñado Silverio Arista. La otra campesina es Marta González y trata de saber el destino final de su hijo Feliciano Ochoa y de sus 2 nietos Santos y Antonio Ochoa. La esposa del desaparecido es Timotea González. Mira qué horrible cómo escribían al referirse a los campesinos. Esa línea final de esa nota dice: otros elementos del campo, desgraciados, campesinos, hermanos, y a mucha honra, se desplazaban el mismo día indagando sobre sus familiares. Este era el horror que vivían los campesinos en la montaña. Ese era el horror. No se nos olvide. Nombres de campesinos desaparecidos por la Guardia: Horacio y Leonardo Salgado Martínez, Silverio Arista, Feliciano Ochoa, Santos Ochoa, Antonio Ochoa. Y sigamos, porque ayer la vicepresidenta Rosario Murillo nos anunció que se va a construir en Matagalpa un centro de educación técnica enorme que se va a llamar Las Campesinas del Cuá. Las Mujeres del Cuá, perdón. Vos sabías que la letra de esa canción se basa en un poema, ¿sabes de quién? Del doctor Alejandro Dávila Bolaño. Ese es el origen. Pero bueno, entonces, el 10 de marzo de 1970 es cuando se sabe, gracias a Adán Monzón Forno, un extraordinario, un hombre sumamente valiente. Gracias a Adán Monzón Forno se supieron muchas atrocidades de la Guardia. Era un hombre valiente. Se le enfrentó a la Guardia ahí en Matagalpa. Entonces ahí, a la Venancia, que tenía 98 años, a su hija, la Amanda Aguilar, que tenía 80 años en ese momento, a la Cándida Donaire, a la Angelita García, a la Angeli Díaz Aguilar, que murió hace un par de años, entre otras 18 mujeres que habían la guerrilla, como comenzó la represión, las mandaron que buscaran cómo irse al Cuá, las agarran en el camino y les hicieron chanchada. En honor a ella, a las mujeres del Cuá, se va a hacer ese centro de educación técnica. Esto pasó el 10 de marzo, se supo, pero había pasado semanas antes, entre febrero y marzo, en la zona del Cuá, en las montañas de Nicaragua. El 11 de marzo de 1970, capturados y desaparecidos para después aparecer asesinados, Julio y Doroteo Ramos, junto con Pedro Ramos. A todos los encontraron los cadáveres a mediados de abril, un mes después, y con señales evidentes de torturas atroces. Los encontraron en la quebrada del río El Pital, en una propiedad de Antonio Huete. Lo que te vuelvo a decir, eran los terratenientes que contrataban sicarios y que se ocupaban de andar asesinando campesinos, apoyados por la Guardia, obviamente. En mayo de 1970, sacaron de su rancho en el Cuá a Hipólito González y Rogelio Díaz Ochoa. Los subieron a un helicóptero y nunca más supimos de ellos, denunciaron sus familiares. En junio de 1970, encontraron el cuerpo del campesino y dirigente sindical de Guaslala, Porfirio Barrera, asesinado, mientras su hermano José Luis Barrera fue encontrado en estado de extrema gravedad, amarrado a un árbol con un tiro en el pecho. Entonces,
sembraban el terror los terratenientes para que los campesinos no se organizaran, para que dejaran de reclamar la tierra. Entonces, por eso es que el campesinado se incorpora masivamente a la guerrilla en la montaña. No era solamente por libertad, democracia, no, por la tierra. Y por esas condiciones horrorosas en las que vivían. Cualquier cosa que decían nos perseguían. Y sumidos en la más absoluta de las pobrezas. Analfabetos, sin ningún tipo de derecho, con salarios de hambre, esclavizados. Un día les voy a contar cómo era lo de la tronca. Ahí tengo una investigación que se hizo. Pero bueno. El 2 de junio, el diario La Prensa de 1970 le informa que Pedro Guerrero Zelaya, fiscal del sindicato de parceleros del Naranjo, fue capturado el 9 de febrero en Guaslala. El Naranjo ahora es una cosa grande. O sea, es un centro urbano grande. Ahí en Guaslala. Capturado el 9 de febrero en Guaslala por el juez de Mesta, Santos Peralta. Los jueces de Mesta eran tan o más asesinos muchas veces que la propia guardia. Según dijeron los sindicatos, a Peralta lo llevaron a Guani, vaya por Ciuna, y luego lo entregaron a la guardia en Puerto Cabeza. Hasta ahí le hicieron una pista a la familia. Ahí supieron que el 2 de mayo subieron a Pedro Guerrero Zelaya a un avión y nunca más supieron de él. Julio y Doroteo Ramos, Pedro Granados, Hipólito González, Rogelio Díaz Ochoa, hermano de Bernardino y de Filadelfo. Saludos a Filadelfo. Porfirio Barrera, Pedro Guerrero Zelaya, los hermanos Santos Díaz y Antonio Díaz, los hermanos Eleuterio Centeno y Victoriano Centeno y Don Chano, los capturó una patrulla de la Guardia Somocista en 1975 porque los denunció el juez de Mesta de La Palma, que era de los terratenientes, al servicio de los terratenientes. Se llamó Ernesto Lario, este delincuente. Los denunció ante la guardia, lo llevó a la guardia, lo sacó de su casa y nunca más se supo de ellos. Santos y Antonio Díaz, Eleuterio y Victoriano Centeno. Incluso la viuda de uno de ellos se llama Electeria, le dicen Doña Tella. Y todavía para 2002, 2004 aún vivían. Seguramente ya falleció. Y su hijo Pastor, ahí en La Palma, en La Tronca, en Adalia. No se nos olviden estos nombres también. Sepamos que existieron, por lo menos esos tenemos que saber. No puede ser. La gente, este es el pueblo de Nicaragua, la vida del pueblo de Nicaragua arrebatada por la dictadura y por los yanquis, hermano, que los yanquis eran los que mantenían esa dictadura. Esto me impresionó a mí cuando lo vi, porque me acordé. Fíjate que el diario Barricada, el órgano oficial del Frente Sandinista, nació, si mal no recuerdo, el 26 de julio. Creo que sí. ¿Verdad? Entonces, al principio, pues lo que publicaban eran las crónicas de la insurrección, lógicamente. Pero después había tanta presión de la gente que tuvieron que abrir secciones y a veces páginas enteras para publicar la foto y la solicitud de la familia pidiendo saber de su familiar, los desaparecidos. Y yo me acuerdo, fíjate que es lo que ve. Yo me acuerdo cuando yo compraba Barricada, lo primero que buscaba eran esas páginas. Lo primero que buscaba. Me valían los titulares. Entonces cuando vi este recorte me acordé de eso. Era verdaderamente dramático, pues. O sea, las pobres mamás, los papas, los hijos, los hermanos buscando a sus seres queridos. Y la mayor parte de ellos nunca supo dónde quedaron. Por ejemplo, este muchacho se llama Danilo Medina Velázquez. Son 4 las fotos que ahí aparecen. De Estelí. Combatió en Estelí durante la insurrección del 78 y desde entonces nunca más supieron de él.
En aquel tiempo los batallones, estábamos hablando de julio y agosto del 79, no estaba organizado todavía el ejército. Entonces las columnas guerrilleras habían instalado sus propios cuarteles, las brigadas y demás. Uno de ellos era la César Augusto Silva. Y ahí estaba un familiar del muchacho y quería saber si alguien sabía de Danilo Medina Velázquez. Y ahora estos 3 casos son de Managua. Augusto César Almendares, conocido como Cabín. Este combatió en la escuadra Roberto Vargas Batre. Y su familia vivía, no sé si vivían aún ahí, de la Young May, ahí en la carretera norte, 310 varas hacia el lago. Este otro muchacho, Manuel Fuentes Centeno, conocido como Lucas. Este combatió en el barrio Riguero, en las milicias populares. El 15 de junio, la familia sabía que allí estaba en las trincheras, en el barrio Riguero, pero no saben, nunca más supieron de él. No sé si finalmente lo habrán hallado, pues, pero en aquel momento estaba desaparecido, o caído en combate, o no se sabía, pues. Y ya era hora que se supiera, porque ya ha pasado más de un mes del triunfo. Entonces ya era hora para por lo menos una llamada. Entonces, su papá, Manuel Fuente, quería saber y vivía del puente del Riguero, 5 cuadras al sur. Y finalmente este otro, Óscar Omar Telles. Este era de la escuadra Luis Fernando, del reparto Los Laureles, cuando Los Laureles eran lejos de Managua. Desapareció el 13 de julio, 6 días antes del triunfo revolucionario, y la familia imploraba que le dijeran algo del chavalo, se le informaran a Barricada. Danilo Medina Velázquez, Augusto César Almendares, Manuel Fuentes Centeno, Óscar Omar Telles. Ahora les voy a contar, vamos a ver si da tiempo, porque son bastantes. Quiero empezar con la matanza de Bonanza, Ciuna y Rosita, porque ahorita acaban el 13 de mayo, inauguraron bonito el monumento que inauguraron. Ya conté cómo fueron los detalles de este ataque, pero quiero recordar sus nombres. Fue el 20 de diciembre, ¿verdad? Allí asesinaron, yo tengo nombres de 50 y pico. Yo te voy a decir, a ver, espérame. Bueno, no importa, después te lo digo. Entonces, empezaron la contra, todavía no estaba organizado el servicio militar. Todos eran voluntarios, como los chavalos de Jinotega que te conté el otro día. Batallones de reserva, en León, en Managua, en Matagalpa, en Jinotega, en Estelilla, en todos lados. Batallones de chavalos voluntarios, con todo el ahínco y la energía de la juventud y la convicción revolucionaria. Entonces la contra lo que estaba haciendo era atacando civiles, matando civiles, cooperativas, centros de salud, escuelas. A eso se dedicaban, a vehículos de transporte colectivo. A eso se dedicaban, a matar y a destruir, ¿no? Entonces habían realizado desde Honduras varias infiltraciones. Solo en el 83 habían hecho 3, ¿verdad? De enero a mayo, de julio a septiembre, y la final. Y al final, entre noviembre y diciembre, su objetivo era el café, impedir que se recolectara el café, porque eso era ingreso de divisas al país y además fuente de trabajo. Entonces iban a impedir que llegaran los cortadores o a destruir las fincas cafetaleras. Ese era su objetivo. Entonces, fíjense, entre el 19 y el 23 de diciembre hubo un feroz combate. Esto ya lo contamos una vez, pero solo voy a referir para recuperar su nombre, porque el lunes inauguraron en León un monumento a los compañeros. Entre los cerros El Zapote y La Pedregosa, que quedan al norte de Achuapa, un pueblo que queda en el municipio de San Fernando, sobre la carretera entre Mozonte, digamos, y San Fernando. Ahí entra
rumbo norte, ahí vas hacia el Mogotón, pues. Pero mucho antes del Mogotón están la Pedregosa y el Zapote. En esa zona, el 19 de diciembre empieza una operación de la contra, porque ahí nomasito está la frontera con Honduras. Ingresaron centenares de contra, andaban toda la chavalada de los batallones de reserva. Y entonces la contra rodea a un grupo de muchachos en el Cerro de la Pedregosa. Se van otros chavalos que vienen de otros lados, del Jícar, San Fernando, a buscar cómo reforzar, ¿verdad? Porque empiezan los combates. Ahí estaba el batallón de reserva 4014 de León, ¿verdad? Y el 20 de diciembre caen 18 muchachos de ese batallón. 18. Al final rompieron el cerco con una valentía extraordinaria y lograron rescatar al resto. Pero cayeron 18. 23 de diciembre de 20 de diciembre de 1983. 20 de diciembre, o sea, venía Navidad. Ahí andaba Pancho Vanega. Saludos a Pancho, que un compañero que se llama Manuel Cano, decían Caporal, y Trinidad Pereira. Los primeros 14 cadáveres los rescatan, llegan a León el 24 de diciembre. Mira qué horrible eso. Están en el cementerio de San Felipe. Uno de esos chavalos, ¿sabes cuánto tenía? 13 años. Voy a leer sus nombres en orden alfabético. Antonio Altamirano, Antonio Avendaño, Antonio José Villegas Martínez, Aquiles Berríos, Bayardo Giovanni Acosta Montalbán, Carlos Alberto González Navas, Carlos González Narváez, Donald Chavarría, Francisco Javier Chacón, este es el cipote que tenía 13 años, Francisco Manuel Anduray Vallejos, Germán Antonio Juárez García, Horacio Avendaño, José Luis Narváez, José Rafael Castro Quintero, José Solórzano, Marcos Delgado, Medardo Narváez y Modesto Javier Chacón. Los caídos del batallón 4014 de León. Y me impresionaron algunas fotografías como los familiares no olvidan a sus caídos, ¿verdad? Ya están bastante mayores. Como la mamá abraza la foto de su hijo, ¿no? Es impresionante, o sea, nosotros no, o sea, como te dijera yo, tenemos que tener el máximo respeto por la memoria de nuestros caídos. Máximo respeto. Sin importar la circunstancia o en la fecha. Pudo haber sido secuestrado y asesinado y desaparecido, o pudo haber caído en un heroico combate. No importa, son nuestros muertos. Este otro evento es muy poco conocido. Lo recuerdan en Rosita, en Anamicamba, en el empalme de Anamicamba, pero es que también en ese tiempo me lo recordaba un amigo, un terrateniente que vivía allá en el norte del país, y es verdad esto. Mentira lo de terrateniente, ¿verdad? A ver, cada 19 de julio era muy tensionante, porque, sobre todo a partir del 81, pero cuando más, o sea, del 82 hasta el 89, hermano, era muy tensionante, porque para Estados Unidos era objetivo destruir la posibilidad de que se celebrara el 19 de julio, matar a los que pudieran. Pasó en Estelí, pasó en Matagalpa, bueno. Entonces, días antes y días después siempre habían operativos muy grandes para resguardar las caravanas de la gente que iba al acto, para resguardar el propio acto y para vigilar las instalaciones estratégicas del país. Siempre había eso, pero era especialmente redoblada la vigilancia
vísperas del 19 de julio o en los días posteriores. Eso pasó en el 87. Tocaba ese aniversario en Matagalpa. Pero después en los poblados, sobre todo lejanos, con las dificultades de comunicación, se hacían los actos. Para el 19 de julio del 87 estaba previsto el acto en Rosita, allá en las minas, ¿verdad? Y entonces, iba una caravana de compañeros, una caravana en un vehículo, de compañeros que trabajaban en las tropas especiales del Ministerio del Interior. Iban a celebrar el 19 de julio. Y los emboscaron en el empalme de Alamicamba. El saldo oficial fue en aquel momento 8 oficiales asesinados y 18 heridos. Después yo vi el monumento que hicieron a los compañeros ahí en Rosita, en el empalme de Alamicamba, y solo están 6 nombres y citan que eran 7 los muertos. Lo que yo sabía era que eran 8 y el registro que yo tengo, pero no tengo los nombres. Solo los nombres que aparecen en ese monumento inaugurado el 12 de mayo. Juan Bucardo, Daniel Herrera, José Ruiz, Amado Mendieta, Estanislao Lira Orozco y Aníbal Muñoz Barrera. 18 heridos hubo esa vez. Ojalá que encontráramos testimonios, ¿verdad? De lo que ahí pasó, de cómo fue. Bueno, el 7º aniversario, recuerden, fue en Estelí y este era en Matagalpa. Sigo, porque en San José de Bocay, para ese 19 de julio, donde mataron a Ambrosio, estamos hablando del 87, un año después, allí mataron a 2 niños, una embarazada, otros 3 campesinos y 11 milicianas campesinas heridas, milicianos de la autodefensa campesina heridos. Quisieron tomarse San Fernando y Ciudad Antigua, ahí murieron 14 contra. Incluso se capturó a un oficial de inteligencia de la contra que venía con todos los planes para hacer sabotaje en Managua y lo agarró la seguridad del Estado. Entonces esto era proyectado como la gran fuerza de la contra ahí en los medios yanquis. La contra está disputando el poder, ya va a caer Daniel Ortega, ya va a caer, los sandinistas se van a ir. Estamos esperando todavía, hermano. Entonces convertían la destrucción de las cooperativas como una victoria militar. Eso hacían los New York Times, los Washington Post, los Angeles Times, todo eso. Eso es lo que hacían. El asesinato de campesinos, milicianos, porque tenían derecho a defenderse, lo convertían en muerte en combate. Y eran campesinos que estaban en su cooperativa defendiendo su cooperativa. Llegaban a contra, querían los matar, se defendían y los mataban. Y ellos mataban también a bajas de los sandinistas. Así los proyectaban esos malditos, la maquinaria de propaganda de los yanquis. Y generalmente acrecentaban las ofensivas cuando el Congreso de Estados Unidos iba a discutir la ayuda para la contra, el financiamiento. Entonces, incrementaban las ofensivas militares y los asesinatos de civiles. Y los proyectaban como bajas de los sandinistas. Me acuerdo yo, allá iba Miguel Obando al Congreso yanqui. Y le preguntaban, ¿y usted qué sabe? No, yo no sé quién los habrá matado. Eso sí. Me acuerdo que una vez le dijo a Daniel, quién sabe cuánto le pagaron a él para que dijera eso, algo así. Eso hace años de eso. Bueno. Y este otro ataque del 19 de julio del 87, pongan cuidado. En el 18 kilómetros al noroeste de Nueva Guinea, el 3 de julio, emboscaron un busito, un roburcito, que se encargaba de llevar los pasajeros en aquellos caminos de Nueva Guinea, en aquellos tiempos. A punta de bala y de granada. ¿Cuántos mataron? 15.
Viajaban 16 campesinos, mataron a 15. Esa era la contra, así era. Todos campesinos, hermano, campesinos. Ningún oficial del ejército, ni el Ministerio del Interior, ni de la Seguridad del Estado. Campesinos que iban en un autobús. De 16 a 15 mataron, incluyendo niños. Esa es la contra. Y quiero recordar ahora el ataque del 20 de diciembre de 1987, otra vez un 20 de diciembre, a las minas, a Rosita, Ciuna y Bonanza. Fue simultáneo. Una gran operación, exitosa operación, dice la prensa. Todavía hace años lo decía. Un reportaje que fue el gran golpe más importante y no sé cuánto. Sacaron contra del lado de Chontales, de Nueva Guinea, de Chontales. Metieron otras, de ahí sacaron como 150, 200, y de Honduras metieron como a 1000. Y el objetivo era tomarse las 3 minas e instalar ahí un gobierno provisional. Entonces, cometen el error de mandar de vacaciones, porque era diciembre, de darle pase, pues, a varios oficiales del ejército y el Ministerio del Interior. Entonces quedaron los milicianos defendiendo las minas. Y llegan la contra, llegan todas estas tropas y empiezan una superioridad enorme en hombres y en capacidad de fuego, pues. Y empecé el ataque. Ahí se fajaron los milicianos. Ya hemos contado esto, pero... Y el objetivo era lograr vencer la resistencia de los demócratas que no querían aprobarle a Reagan el presupuesto para la contra. Andaba buscando como $9 millones. Y para esa época, un traidor que se murió hace poquito. Y ojalá que haya sufrido bastante. Ese traidor se llevó importantes documentos del ejército. Entonces en octubre de ese año lo presentaron en conferencias, grandes revelaciones, no sé qué y no sé cuánto. Y después lanzaron esta ofensiva militar. Todo era para que los demócratas aflojaran, pues. Y los demócratas sabían lo que hacían, porque al final aflojaron. Y aún así, porque en lo que dice el demócrata Franz Rasek, ¿verdad?, concluyó describió el resultado del debate, que terminó poco antes de Navidad, con estas palabras: lo que hemos aprobado es un cerdo al que hemos vestido de smoking, pero sigue siendo un cerdo. Christopher Dodd, que en aquella época era progresista, por lo menos decente, pues no, tal vez no progresista. Aprobando esta ayuda, dijo Christopher Dodd, estamos diciendo que queremos que fracase el proceso de paz de Centroamérica. El caso es que entran aquellos desgraciados simultáneos, era Bonanza, Ciuna y Rosita, simultáneo. No hay carretera en ese tiempo. Apenas había energía eléctrica en los cascos urbanos. Nada más. Y agua. Y resistieron. Resistieron los milicianos. Impresionante fue eso. 57 muertos. Milicianos y civiles. Y algunos soldados del ejército. 93 heridos. 21 desaparecidos. 53 secuestrados. 20 de diciembre de 1987. Y quiero recordar los nombres de los 59. Dije 57, no, 59 compañeros que yo, la lista que me mandaron, pues si hay alguien que falta o alguien que no debió estar aquí, lo siento, pues esto es lo que me mandaron. Yo no soy el historiador oficial, pero le quiero rendir homenaje a los compañeros caídos heroicamente ahí en Rosita, Ciuna y Bonanza, y algunos asesinados brutalmente
por estas bestias de la contra. Cuando llegaron las tropas del ejército salieron en guinda. Ellos creían que se iban a ocupar eso. Llega el ejército como a las 2-3 horas con la PM-21 y demás y jale, bien polvorosa. En Rosita, 21 héroes. Andrés Artola, Andrés Hernández Mendoza, Arsenio Torres Girón, Carmelo Valle Peralta, Daniel Martínez, Efraín Álvarez, Epifanio Granado Guillén, Estanislao Gómez, Gavino Godínez, Guillermo López Polanco, José Antonio López, José Luis Gutiérrez, José Miguel Martínez, Juan Bucardo Gómez, Leonel Velázquez Smith, Leónidas Muñoz, Manuel Albizú, Pedro Guillermo López Polanco, José Ramón Rivas Pérez, Terencio Díaz Pérez, Valentín Hernández Granados. En Ciuna, 24 compañero. Agustín Zambola, Antonia Tomasa Granados, Dionisio Rodríguez, Elías Castillo Hunter, Epifanio Oporta, Fermín Hunter Mendoza, Francisco Alfaro Borge, Francisco Antonio Martínez Cantillano, Guillermo Sánchez Murillo, Juan Francisco Rodas Corea, Luis Torres Aguilar, María Estela Gutiérrez Cepeda, Omar Mercado Silva, este era el compañero, el esposo de la Nalazo. No sé dónde está la Ana, estaba en Ciuna, sí. Omar Mercado era maestro. Ahí murió defendiendo la revolución. Pedro Polanco Medina, Raimundo Obando, Rita Cárcamo Montenegro, Santos Mendoza y Sebastián Aguilar. Y hay 6 soldados que ahí murieron cuyos nombres no tengo. Pero hay 6 soldados de la defensa antiaérea porque destruyeron la plataforma de la defensa antiaérea. En Bonanza, 14 compañeros. César Augusto Castillo Ramírez, Eric Yalin Pineda Vargas, Francisco Darce, Juan Sebastián Maclín, José Antonio Darce, Juan de Dios Chavarría, Julio Castro González, Miguel Martínez, Moisés Octavio Pineda Angulo, Pompilio Acosta, Ramón Humberto Castellón Matei, Reinaldo Reyes Morris, Richard Sevilla y Roberto Antonio Sevilla. 59 compañeros, hombres y mujeres, asesinados el 20 de diciembre de 1987. Es que las matanzas que han ocurrido, hermano, a lo largo de nuestra historia no tienen nombre. El sacrificio del pueblo nicaragüense por conquistar lo que ahora tiene, ese es el compromiso, hermano. Nosotros a seguir progresando y acabar con la pobreza. Esa es la manera de rendir homenaje a todos nuestros héroes y mártires. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo,
nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.